Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 3. Leemos de la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo o que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oremos al Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús y damos gracias en esta tarde por poder, Señor, tener tu palabra a nuestra vida, a nuestro corazón. Y te pedimos en una forma especial, Señor, que a través de esta palabra tú nos guíes, nos dirijas y por sobre todo, Señor, nos hables a nuestra vida. Más que nunca necesitamos ser exhortados, guiados, dirigidos, enfocados, Señor, en lo que tú deseas que hagamos. Y ayúdanos, Señor, para poder de esta manera conocer y al mismo tiempo reconocer nuestras faltas y poder reordenar nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos tu guía, dirección para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga grandemente. Si le das un poquito a los monitores, hijo, te lo agradecería. Vamos entonces a hablar hoy día de el peligro del exceso de confianza. El peligro del exceso de confianza. Y por supuesto esta cita nos habla acerca de eso. Hoy comenzamos, como dije, una nueva serie llamada Vida Cristiana, que tiene por supuesto como propósito enfocarnos en la vida práctica y enseñarnos acerca de la vida práctica y cómo mejorar también nuestro caminar en todas las áreas de nuestra vida cristiana. Y cuando hablo de vida cristiana, no hablo tan solo de la vida en la iglesia, sino hablo de la vida que nosotros como cristianos debemos vivir en todo lugar. Nuestra naturaleza como seres humanos es confiar en algo o en alguien. Incluso podría decir, si se trata de nosotros mismos, también muchas veces confiamos más en nosotros mismos que en cualquier otra persona. Además, vivimos en una sociedad y en un mundo que hoy día, por supuesto, a diario nos está hablando y bombardeando con mensajes de positivismo de alguna manera, y nos está diciendo una y otra vez: cree en ti y todo será posible. Frases como: solo di yo puedo y lo lograrás. Parecieran frases muy adecuadas o lógicas. Y el mundo nos llama constantemente a través de estas frases a confiar por completo, primero en nuestras capacidades. Y de una u otra manera nos llama a que nosotros pongamos nuestra confianza en nosotros mismos. Y de alguna forma viene de ahí esa fuente de donde proviene el éxito para nuestra vida. Nos llama a ser independientes, nos llama a ser autosuficientes, nos llama a ser capaces para lograrlo todo. Nos dicen que si confiamos en nosotros mismos estaremos preparados para enfrentar todo lo que venga a nuestra vida. Pero desde el punto de vista cristiano, si nos preguntamos: ¿es verdadera esta idea? ¿Será correcta esa idea? Aquí es donde debemos entonces profundizar en la palabra y aclarar que reconocer que hay cosas buenas en nosotros y que tenemos, por supuesto, capacidades, no es malo. El peligro
está en el exceso de confianza en aquello. Sobre todo al considerar que como seres humanos es muy fácil caer en el exceso de confianza. Entonces, en este sentido, hermano querido, es vital mantenernos en un punto de equilibrio. En un punto de equilibrio, ser equilibrado. Esto es como también la palabra nos dice, tener dominio propio en cierta manera, saber lo que está pasando, lo que está sucediendo. Podríamos también hablar de ser humildes y también ser realistas en nuestro autoconcepto, o cómo también nos definimos o cómo pensamos que somos. Ya que si vemos como en realidad somos, será mucho más fácil, por supuesto, saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero si no sabemos cómo somos, entonces la tendencia orgullosa traerá el exceso de confianza. Todos por naturaleza tenemos algún grado de orgullo, ojalá sea poco el suyo, pero todos tenemos un grado de orgullo, algunos más orgullosos que otros. Y ese exceso de confianza afecta, por supuesto, nuestro rendimiento. Una autoconfianza demasiado elevada puede traer consecuencias desastrosas. Esto podríamos definirlo como pecar de exceso de confianza. Suele también aplicarse a multitud de situaciones en las que el resultado es del todo inesperado. Las reacciones, las situaciones, la forma de actuar o hacer ciertas cosas son increíbles a veces. Miremos este ejemplo básico. Yo le aseguro que a usted sin duda le gusta algún tipo de deporte, o por lo menos alguna vez le gustó algún tipo de deporte. Por lo tanto, esos ejemplos le llevarán a entender un poco lo que trato de graficar aquí, antes de que nos centremos en la Biblia para verlo bíblicamente. Miremos esto. Un equipo de fútbol y su equipo de fútbol, que es su favorito, y que usted piensa que nadie le puede ganar porque ha tenido grandes rachas de partidos ganados, ahora se está enfrentando ante un rival no muy conocido, tampoco muy bueno ni muy bien ubicado en la tabla de posiciones. Por lo tanto, es ganable, fácil. Increíblemente se enfrenta a ese equipo y pierde. Exceso de confianza. Un tenista, el mejor rankeado, cae frente a un tenista totalmente desconocido y anónimo que no tiene ni siquiera ranking cercano a él. Exceso de confianza. Inmediatamente a usted se le viene a la mente estos nombres que podría aplicar e ilustrar en estos ejemplos que estoy dando aquí. Y sin duda ese exceso de confianza precedió, por supuesto, al desastre. Un exceso de confianza puede también darse cuando un deportista no ha asimilado bien éxitos pasados y al mismo tiempo no ha seguido avanzando y analizando, por supuesto, que la preparación que él tuvo le llevó a ese triunfo. Y él puede entonces entender de que para poder lograr algo mayor tiene que seguir en preparación o tener la preparación suficiente para los retos futuros. Pero el problema es que mucha gente cuando logra algo no sigue preparándose. Piensa que eso le basta para triunfar. Estos retos van a ser mayores en nuestra vida constantemente y cada vez van a ser más exigentes. Y esos retos nos van a rodear constantemente y nos van a presentar diferentes circunstancias en la vida y vamos a tener que saber enfrentar aquellos retos. En todos los ámbitos de la vida, hermano querido, tiene que estar mejorando de forma continua o de forma constante en todas las áreas de su vida. Pero este exceso de confianza lastimosamente puede tratarse también de una fachada, ¿no? Es como la persona orgullosa que trata de, con su orgullo o su forma de hablar o su forma de actuar o su forma de vestir, de demostrar algo que no es. Un intento también de evitar
pensar incluso en las dificultades o de evitar pensar en el fracaso. Hablan constantemente en forma positiva, aunque realmente están viviendo situaciones complejas. Si un deportista no piensa en el fracaso, si no teme hacerlo mal, le faltará una fuente de motivación y una energía para su entrenamiento diario. ¿Para qué entrenar si no piensan que lo puede hacer mal? Necesita entonces entender que pueden salir mal las cosas, que puede irle mal, y necesita entrenar mucho más para poder mejorar. Un deportista con exceso de confianza termina comparándose con rivales inferiores, confirmando así su propia teoría: soy el mejor. Hace algunos años atrás conocí a un joven predicador, tenía más o menos algo de 12 años cuando lo tuvimos aquí en Chillán, y comenzó a predicar a los 3 años. Y cuando viajé a Argentina con él para estar en una campaña de 15 días acompañándolo, hablé con él y él me pidió que lo ayudara en lo que podría seguir más adelante. Y yo le dije de esta manera: mira, le dije, ahora en este momento sigues siendo el niño predicador, estás entrando ahora en unos meses más a ser el joven predicador, y posiblemente en algunos años más vas a ser el predicador. Por lo tanto, ahora estás compitiendo con los niños predicadores, que no son muchos, y luego ahora competirás con los jóvenes predicadores, que tampoco son tantos, pero cuando entres a la madurez tendrás que competir con Gigi Ávila, con Josué Irión. Y le nombré a muchos predicadores, y después al final le dije: y tendrás que competir conmigo. Me miró y me dijo: pero pastor, me dijo, sí, si tú no te preparas para lo que viene, vas a fracasar y terminará tu ministerio. Esa es la realidad. No podemos pensar que somos lo mejor y no seguir preparándonos en nuestra vida diaria. Este proceso, por supuesto, hará que evitemos a toda costa la comparación con rivales que están a mejor nivel, para evitar la angustia que esto genera. O sea, yo no creo que usted se esté comparando a esos grandes predicadores. Usted se prepara comparándose con esos predicadores que están más abajo que usted. Eso es fácil. Usted nunca tendrá que prepararse más, porque siempre estará sobre ellos. En esto entonces usted siempre debe buscar más arriba. Ahora, el exceso de confianza hace que usted anticipe a tener éxito en cualquier situación. En definitiva, nos tiende constantemente una trampa en esto, de la que es muy difícil salir, porque este es uno de los problemas, el exceso de confianza. Usted piensa que le va a ir bien en todo. Veamos lo que dice la Biblia. Entremos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre el exceso de confianza? Vamos al libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 5 y 6. Dice: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Mire lo que dice aquí. Puede parecernos fuerte este versículo, pero no es que Dios haga caer una maldición sobre aquel que confía en su propia fuerza. No es eso, sino más bien se refiere al resultado de una confianza que ha sido depositada en seres imperfectos. Nunca, y lo digo así, nunca obtendremos un buen resultado cuando el lugar donde lo buscamos es corrupto y falible. El profeta Jeremías advierte que aquel que confía en sí mismo es propenso además a alejarse de Dios, y lo compara como una retama, o sea, una zarza en el desierto, la cual existe en medio de un sequedal, en soledad, es decir, un árbol sin fruto y sin propósito. La autosuficiencia y el depender de uno mismo
han sido la ruina del hombre desde la caída del hombre en el huerto de Edén. Entonces nos preguntamos nosotros aquí, ¿cuáles son los peligros de confiar en sí mismo? ¿Cuáles son los peligros de confiar en sí mismo? En la carta de Pablo a los Corintios vemos que él advierte contra el exceso de confianza. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, Pablo les dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando analizamos entonces el contexto histórico del destinatario, que es por supuesto la iglesia de los Corintios, vemos que no está tan lejos del nuestro. Esta es la realidad, estamos muy parecidos. En ambos casos podemos observar increíblemente una sociedad centrada en vivir el momento, perdidos totalmente en su idolatría, en su fornicación y en sus demás pecados. Como sabemos, Pablo escribía a un grupo de creyentes que se encontraban en la iglesia de Corinto, personas que habían hecho su confesión de fe. Ellos tenían a Cristo, lo tenían como su Salvador, formaban parte de la iglesia, pero esto no les liberaba del peligro de caer en el pecado. Por eso entonces el apóstol les advierte que debían vivir con mucha cautela. En los versículos anteriores, Pablo les recuerda la historia del pueblo de Israel. Capítulo 10, versículo 1 de 1 Corintios, Pablo les dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, les está diciendo, ellos fueron liberados de la esclavitud egipcia. Vieron el poder de Dios al cruzar el Mar Rojo y en la derrota de sus enemigos. Ellos anduvieron por el desierto siendo sustentados por Dios. Él los alimentó, Él los cubrió del calor en el día y los guardó del frío de la noche. Sin embargo, Dios no se agradó de ellos por su codicia, por su idolatría, por su fornicación, por su murmuración. Entonces nos preguntamos, ¿de qué le sirvió a Israel haber visto el poder de Dios, haber vibrado con Él, haber estado in situ debajo de la nube de Dios, si se perdió entero? A pesar de haber visto todas esas maravillas de parte de Dios, la gran parte de ellos perecieron y no entraron en la tierra prometida. De los 600,000 que salieron, solo dos entraron a la tierra prometida. Y eso nos deja un mensaje terrible a nuestra vida. Entonces Pablo habla de esta manera. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 6, Pablo dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, les dice que fueron escritas para amonestarnos y para que ellos no cometieran los errores de Israel como Israel los cometió. Eso es lo que les estaba hablando a los corintios. Podemos creer que estamos bien. Podemos pensar que nuestra condición que hoy tenemos delante de Dios agrada a Dios. Que todo lo que hemos recibido es porque lo merecemos, volviéndonos orgullosos y volviéndonos arrogantes porque hemos recibido algo de Dios. Puede que pienses que por asistir 1, 2, 3, 4 veces a la semana a la iglesia, por trabajar en su obra, por saber de la Biblia, por haber aceptado a Jesús como tu Salvador,
por ser hijo de padres cristianos o por las bendiciones que Él mantiene aún en tu vida, puedes creer que eres inmune a este mundo. Y tenemos el pensamiento de que tenemos asegurada la entrada al cielo, como si ser salvo dependiera de una lista de cosas que debemos o no debemos hacer, sin darnos cuenta, hermano querido, que nuestro problema es lo mucho que confiamos en nosotros mismos y lo lejos que estamos de Dios. Ese exceso de confianza es el que nos lleva a descuidar nuestra vida espiritual. Y pese a todas aquellas bendiciones o todas aquellas experiencias espirituales anteriores a este día, podemos encontrarnos transitando por la misma senda que el pueblo de Israel transitó, haciendo un mal uso de nuestra libertad en Cristo, al exponernos a la tentación y nos hacemos partícipe de sus mismos pecados, llegando a la triste realidad de que jamás vamos a ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida que Él tenía para nosotros. Entonces la pregunta que te hago en esta tarde, hermano, hermana querida: ¿qué promesas de Dios estás arriesgando perder por confiar en tus propias fuerzas? ¿Qué palabras de dirección vienes desechando, creyendo que estás firme en tu camino y que no caerás? Dios habla en su palabra. Y vemos, por supuesto, cómo le dice el Señor a la iglesia de Sardis allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al 3, y le habla: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta iglesia de Sardis es descrita como una iglesia que tenía apariencia de vitalidad, pero en realidad en lo que verdaderamente importaba, en lo espiritual, estaba muerta. Aquí Dios no le habla a esta iglesia animándola a seguir adelante y resistir a Satanás. Es lógico pensar que no era atacada por el enemigo, pues no representaba ninguna amenaza para el enemigo. Vemos una excesiva confianza en sí misma, lo que por supuesto les llevó a no ser vigilantes. Pero lo que Dios hace aquí es instarles a recordar la palabra, esa palabra ya recibida. Al parecer el Señor aún veía esperanza para esa iglesia, por eso le escribe esa carta. Y te repito el consejo de Pablo cuando dice en 1 Corintios 10:12: así que el que esté o el que piense estar firme, mire que no caiga. El peligro, hermano querido, el peligro del que cree estar firme es que no estará en guardia. Ese es el grave problema. Si tú crees que estás firme, nunca estarás en guardia, nunca estarás apercibido, nunca estarás vigilante. Y en toda la Biblia tú encuentras a Dios diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. Si Dios ha tocado tu corazón con su palabra, es probable que ahora sientas temor de caer y temor de fallarle.
Entonces te tengo una buena noticia. Porque si te tomas de la mano de Dios, estarás realmente firme. Realmente firme. No porque seas tú el que se sostiene, sino porque ahora hay uno más grande que tú, que te sostiene, te guarda, te cuida, te protege y te defiende. Una confianza puesta únicamente en Dios es lo que debemos hacer. Cuando vemos el libro de Éxodo capítulo 3 versículos 10 y 11, vemos allí lo que dice. Dios le habla a Moisés y le dice: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés le responde a Dios y dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Cuando Moisés sintió inseguridad e incapacidad, Dios no le dijo: Moisés, ten fe, confía en ti mismo, hombre, tú puedes. ¿Me estás siguiendo? Dios no le dijo a eso cuando Moisés se sintió inseguro, incapaz. Dios le dijo a Moisés: ve, porque yo estaré contigo. Eso es lo que debes entender. Cuando Moisés se sentía incapaz de hablar, en Éxodo 4:10, cuando él le dice: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Él sabe, el Señor pudo haberle recordado que él era considerado por los egipcios como alguien poderoso en palabras y en hechos. Eso es lo que dice de Moisés, como una forma de animarlo a creer en sí mismo, porque de hecho lo era. Lo menciona la Biblia. Cuando vamos al libro de Hechos capítulo 7 versículo 22, dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Pero el Señor no usó aquello. No le dijo: Moisés, tú puedes, confía en ti, tú eres bueno en eso. Le hizo ver la soberanía de Dios y le llamó a depositar su confianza solo en él. Mira lo que dice allí Éxodo capítulo 4 versículo 11 y 12. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Déjame decirlo, a ver si lo logras entender. Dios es suficiente, sin importar las insuficiencias reales o imaginarias que tengamos. Dios es suficiente. Entonces esta palabra, hermano querido, nos recomienda, cuando vamos al libro de Proverbios capítulo 3 versículo 5, vemos allí cómo Dios le habla a su pueblo y a nosotros hoy. Le dice: fíate de Jehová con todo tu corazón. Es como decir en castellano nuestro: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Colocar una parte de nuestra confianza en Dios y el resto de la confianza en nosotros mismos es simplemente no confiar en Él. O confiamos completamente en Él o no confiamos. Debemos esforzarnos por darle a Dios toda nuestra confianza. Señor, yo confío en ti. Y esto es como decirlo constantemente cuando te arrodillas, cuando oras, cuando buscas del Señor: Señor, yo confío en ti.
El techo se te está cayendo encima, pero tú dices: Señor, yo confío en ti. La situación económica se está viniendo abajo, pero tú dices: Señor, yo confío en ti. Y aunque los problemas te lluevan, Señor, yo confío en ti. El salmista David dice en el Salmo 20, versículo 7: estos, hablando de los demás, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Sabe, hermano querido, como seres humanos podemos luchar, pero solo Dios es el que puede darnos la victoria. Debemos aferrarnos a Dios, reconocer que nuestras fuerzas no sirven, que no podemos en nuestras fuerzas, y que aunque nosotros, escúcheme bien, hayamos vencido grandes luchas en el pasado, esto no debe llevarnos al orgullo, sino más bien agradecer que Él fue quien nos dio la victoria. Toda tu vida cristiana, Dios ha estado allí. Y las grandes victorias de tu vida no ha sido tu buen razonamiento, no ha sido tu buena decisión, no ha sido tu inteligencia o tu sabiduría, ha sido Dios. Cuando confiamos en Dios, avanzaremos en el camino que Dios ha marcado para nuestros pies, a pesar de moverse por el camino increíblemente, y a pesar de que encontremos escollos o problemas o dificultades, no seremos derribados porque Dios va con nosotros. Cuando nuestra mirada está en el Señor, confiamos en que aquel que nos guarda de todo mal nos protege y no se duerme. Siempre está allí. Tú y yo tenemos que tener confianza en nuestro Dios, porque Él está para ti, Él está para mí. Pero no creas, hermano querido, que esto significa que tu vida estará lejos de problemas o lejos de tentaciones, pues la palabra de Dios habla de ello. Pablo le escribe a los Corintios, y en el versículo 13 del capítulo 10 de Primera de Corintios, él dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios está atento a nuestra vida. Muchas veces queremos excusarnos al ceder a la tentación, pensando que nadie hubiera soportado esa tentación. Hermano querido, si yo te contara la lucha que tuve, si yo te contara la presión en la que estuve, si yo te dijera cómo fue eso, tú me entenderías por qué caí. Pero Dios nos recuerda que nuestra tentación no es única. Muchos hombres y muchas mujeres han enfrentado la misma tentación o una similar, y han encontrado fortaleza en el Señor para vencer la misma tentación antes que tú y yo. Lo que sí sabemos y debemos tener la certeza, la seguridad, es que al estar, hermano querido, en su mano, protegidos por Dios, Él promete guiarnos y darnos la salida en cada circunstancia de nuestra vida. Esta salida no es el alivio de quitar la tentación y la presión que esto conlleva, sino que se refiere a que Él nos da las armas para poder vencer así y poder salir de esa lucha en victoria. Dios se encargará de guiar tu vida y mi vida para darnos la victoria. Pero como dijimos al comienzo, el peligro está en el exceso
de confianza. Alguien dijo una vez que el origen de todos los accidentes es el abuso de confianza. Esto se refiere a cualquier ámbito de trabajo, tales como carpintero, y vemos a un carpintero trabajando con máquinas altamente revolucionadas, no sé, máquinas también inflamables. Vemos al herrero trabajando con gases altamente dañinos, el carnicero usando cuchillos constantemente muy filosos. Vemos a gente manejando camiones o vehículos o buses en carreteras congestionadas con vehículos. El exceso de confianza. Cada labor, por muy sencilla o complicada que sea, necesita de habilidad, conocimiento y concentración. Habilidad, conocimiento y concentración. Cuando descuidamos estos valores por el exceso de confianza y nos creemos expertos en aquella disciplina de trabajo, es cuando cometemos errores que pueden significar accidentes desde lo liviano hasta muy graves, y en algunos casos fatales. Siempre nos reímos cuando alguien hace una morada. Y recuerdo siendo muy pequeño, veía a mis amigos y compañeros andar en bicicleta. Yo todavía no sabía andar en bicicleta, y ellos eran capos, porque andaban en bicicleta. Ya el hecho de andar para mí eran capos. Y había uno más capo que todos, que ese, aparte de andar en bicicleta, se soltaba de las manos. Sin manos. Y lo veíamos pasar, ¡fua! Miren, sin manos, ¡fua! Sin manos. Al rato después, sin dientes. Esa es la triste realidad, el exceso de confianza. Entonces, partiendo, hermano querido, de este principio, quiero llevarlos de alguna forma a la siguiente reflexión. Exactamente como sucede en el campo laboral, igual acontece por supuesto en el campo espiritual. Es exacto. Comenzando con nuestra vida personal y nuestra relación con Dios, podemos tener un exceso de confianza de que Dios está conmigo. Y esta supuesta seguridad me lleva entonces a descuidar aspectos importantísimos de mi relación con Él. Esto es como decirle al hermano que está a su lado: hermano, Dios está con usted. Gracias, mi hermano, no sabía eso. ¿A qué me refiero con esto? Si usted tiene un exceso de confianza pensando de que Dios está con usted porque usted se considera bueno, porque usted se considera un buen cristiano, porque usted es un hijo de Dios mejor que ciertos otros hijos de Dios, entonces puede crear un exceso de confianza. Y estamos tan seguros de que su presencia y su respaldo está en todo lo que hacemos, que llegamos al extremo de perder la necesidad de Dios. O sea, Dios pasa a ser imprescindible para nuestra vida, para hacer lo que a Él le agrada. Por lo tanto, ahora yo lo puedo hacer sin necesidad de Dios, porque yo ya aprendí a hacerlo, así que no hay problema. Y nos volvemos independientes y absolutos, menospreciando el poder de Dios y también la presencia de Dios. Esa es la condición de muchos creyentes actualmente. Vienen a la iglesia, cantan, adoran, alaban, pero su relación con Dios es mínima. Y puedo decir incluso en muchos nula. Mira lo que dice Apocalipsis 3:17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad.
Y Dios responde. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No me mire a mí, Dios está hablando ahí. Ahí están, hermano querido, hoy los llamados hijos de Dios. Tal vez no lo expresan con sus palabras, pero sí con sus hechos. La búsqueda de Dios hoy en muchos es nula o tan mínima que están diciendo, al igual que esta iglesia de Apocalipsis, de ninguna cosa tengo necesidad, me ha ido bien. Si tan solo comprendiéramos las palabras del Señor Jesús. Él dice en el libro de Juan 14 o 15, 4 y 5. Juan 15, 4 y 5. Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo pretendemos tener vida espiritual sin Dios? Él es el que da el espíritu. Él es el que toca nuestra vida. ¿Cómo pretendemos ser fuerte contra el enemigo si no clamamos por el maná, el pan vivo que descendió del cielo? ¿Cómo podremos entonces estar fuertes? ¿Cómo pretendemos enseñar a otros lo que somos incapaces de vivir por falta de poder de Dios para aplicar lo que sabemos de la palabra? ¿No sea acaso que se apliquen las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo a los fariseos en Mateo 23:3: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen? Podemos estar confiados de que Dios está con nosotros, porque tal vez sé que mis hermanos oran por mí, pero de manera personal ya no oramos con necesidad ni fervor. Nuestras oraciones más parecen una lista de supermercado o de exigencias sin sentimiento, sin fe. Y pretendemos que Dios responda nuestras exigencias, y hasta podemos llegar a reclamarle a Dios por no respondernos cuando le llamamos en el momento que queremos y en el lugar que le exigimos. Esa es la condición de la iglesia hoy. No sabe sujetarse o someterse a la voluntad de Dios, porque no tiene una relación con Dios. No sabe qué hacer respecto a la voluntad de Dios. Hoy más que nunca necesitamos de Dios en nuestra vida. Y usted y yo necesitamos aprender lo que es la vida cristiana en hechos, en realidad. Déjeme cerrar con este mensaje. Déjeme terminar. La palabra nos ha hablado de la importancia de ser vigilantes, de resistir las tentaciones, de resistir al enemigo y depender única y exclusivamente de Dios, colocando en Él toda nuestra confianza.
No sea que creyendo usted o que piense usted que está firme, y creyendo que está firme piensa que nunca va a resbalar o que nunca va a caer, o que nos hallemos como el pueblo de Israel perdiendo nuestra entrada a la tierra prometida, a pesar de haber visto las maravillas, el poder de Dios, la mano de Dios obrando en nuestras vidas. No sea que seamos hallados faltos, como la iglesia de Sardis, que solo en apariencia estaba viva, pero en su interior poco había que rescatar. Nuestra confianza debe estar puesta únicamente en Dios. Nuestra confianza debe estar solamente en Él, en ningún otro. Solo Él puede ayudarnos, solo Él puede sostenernos. Te digo por qué estás así, te digo por qué estás quebrantado, por qué estás dolido, por qué tienes tantas raíces de amargura. Te digo por qué no eres feliz y por qué no tienes paz en tu corazón. Porque has puesto tu confianza en hombres y en ti mismo, y ellos te han defraudado. Pero cuando pones tu confianza en Dios, pase lo que pase a tu alrededor, suceda lo que suceda a tu lado, te defraude quien te defraude, te dañe quien te dañe, te deje quien te deje, Él nunca te dejará. Hoy necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Es por ello entonces que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos analizar nuestra vida. A través de esta palabra el Señor nos lleva a pensar en qué condición estamos frente a Él. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que nuestra vida espiritual crezca? ¿Cómo está nuestra relación con Dios hoy? Hoy el Señor nos ha hablado a nuestro corazón, tal como Pablo decía ahí a los Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es lo que hoy necesitas? Tu lista puede ser muy grande. Tú necesitas que Dios arregle ese problema que vives. Tú necesitas que Dios arregle esa situación familiar. Tú necesitas que se arregle esa situación económica. Tú necesitas que el Señor sane esa enfermedad. Tú necesitas que el Señor haga esto, aquello y aquello. Pero ¿sabes lo que realmente necesitas? Es a Él. Poner tu confianza en Él. No confiar que Dios va a hacer tal o cual cosa por ti, sino poner tu confianza en Él significa que estás en las manos de Dios y Dios decidirá qué va a hacer contigo de hoy en adelante. Y saber que lo que Dios hará es su voluntad, y la perfecta voluntad de Dios hará cosas grandes en tu vida. Confianza en Él. No caigas en la falta de alejarte de Dios y tener el exceso de confianza en ti mismo, porque no lo lograrás. Hoy más que nunca necesitamos del Señor. Este pastor necesita del Señor, y creo que tú también necesitas del Señor. Ponte de pie, iglesia, por favor. Ponte de pie.
Quiero orar a Dios en esta tarde. Y creo que usted también necesita oración como yo. Hoy vive dificultades y problemas los cuales han golpeado su vida y usted no sabe el por qué. Pero a través de esta palabra creo que Dios le ha dicho qué está pasando en su vida, el por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, el por qué está viviendo lo que está viviendo. Ahora le resta a usted ser honesto y sincero con Dios y decirle: Señor, lo único que necesito hoy es a ti. Ayúdame a poner mi confianza en ti, a creer en ti y a saber que tú controlarás todo lo que ocurre en mi vida. ¿Quieres poner tu vida en las manos de Dios? Ven al altar por un momento y oremos juntos para que Dios pueda obrar en tu vida. Permítele al Señor obrar en ti. Ven, ponte de pie aquí, por favor. Permítele al Espíritu Santo tratar con tu vida y tu corazón, para que de esa manera Dios pueda ayudarte y pueda cambiar aspectos de tu vida, los cuales hoy están llevándote a cometer errores, tomar malas decisiones, vivir momentos difíciles y críticos, los cuales quizás hasta el día de hoy no logras entender. Permítele al Espíritu Santo de Dios que te ayude a dejar tu confianza en ti mismo y que te ayude a confiar en Él. Permite que la palabra de Dios entre a tu corazón, pues sin duda, aunque estemos firmes, debemos estar vigilantes para no caer. La Escritura dice que Satanás, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Es como un león rugiente que busca matar, robar y destruir. Y nuestras vidas diariamente son enfrentadas a esas luchas, y solo Dios puede darnos la victoria. Solo el Señor puede darnos la solución de todo aquello. Hoy necesitamos la ayuda de Dios. Oh, bendito Dios. Aleluya. Oh, presencia de Dios, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, en esta tarde, Señor, trata con el corazón de tus hijos, el corazón de tus hijas. Tú conoces y sabes las luchas, las presiones, las dificultades, los conflictos, los dramas, sabes las enfermedades. Tienes, Señor, el conocimiento de todas las cosas que viven cada uno de ellos. Sabes, Dios mío, cuánto se martirizan esas raíces de amargura en sus corazones. Cuántas veces, Señor, las dudas han traído, Señor, el que decaigan y el que no tengan las fuerzas para seguir adelante. Señor, en esta hora, en esta tarde, tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, pueda restaurar, pueda levantar, pueda animar, Señor. Hoy tus hijos han venido al altar para buscarte a ti, para buscar de tu presencia, para buscar de tu Espíritu, para buscar de tu ayuda, para buscar de tu fuerza. Tú eres para ellos, Señor, lo suficiente. Tú eres suficiente para tus hijos. Tú eres suficiente para tus hijas. Padre, trae tu presencia sobre ellos. Espíritu Santo de Dios, restáurales, anímales, levántales en el nombre de Jesús. Trae tu presencia a ellos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Trae tu presencia aquí, Espíritu Santo. Restaura sus vidas. Anímales ahora en el nombre de Jesús. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.